nos encontramos aquí otra vez juntos. Para mí, hermano, la verdad que es una bendición poder despertar y pensando en la iglesia, pensando en lo que vamos a prepararles. La verdad, hermano, me siento bendecido por Dios porque sé que Dios nos está ayudando en este crecimiento, en este conocer a Cristo, conocer su Evangelio. Y bueno, pues sean bienvenidos, mis hermanos, sean bienvenidos. Hoy les voy a compartir, tenía por lo menos 3 mensajes. Siempre cuando me gusta, cuando voy a compartir, siempre estoy pensando en 2, 3 mensajes. Estaba pensando en la Torre de Babel, ahí de Génesis capítulo 11, pero dije, bueno, lo esperamos tantito. Estaba también queriendo concluir el mensaje de Hechos capítulo 19, cuando Pablo le dice a ciertos discípulos que eran seguidores de Juan, cuando les dice, recibiste el Espíritu cuando creíste, y ellos tenían mucha duda, ¿no? Porque aún todavía no tenía toda la revelación. Y bueno, me quedé en esto, pero bueno, eso lo tengo pendiente, hermanos. La segunda parte de ese tema de Hechos capítulo 19, versículo 3 en adelante, para posteriormente poder concluir con Hechos capítulo 10 acerca de la conversión de Cornelio. Bien, hay mucho por qué aprender, por qué enseñar, hermanos, pero hoy les voy a compartir mi mensaje. Deseo que sea breve, sencillo, a manera de que lo podamos nosotros entender y sabiendo hacia dónde los estamos conduciendo. Eso es lo más importante. Cada vez que usted va a salir a algún destino, ese destino tiene que llegar a su final, ¿no? A donde usted vaya, ¿verdad? Siempre estamos ahí esperando el transporte, que diga a cierto lugar. ¿Por qué queremos que vaya a cierto lugar? Porque por ahí nos va a dejar. Y en cuestión del reino de Dios es así, hermano. Tenemos que saber cuál es la meta, dónde es el aterrizaje. Y el aterrizaje, hermanos, es un día tener la redención completa de este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Este cuerpo corrupto, y un día morar eternamente y para siempre con nuestro Dios en su reino, para siempre. Ese es el objetivo. La meta es, hermano, que todos vayamos hacia allá, hacia el reino, hacia la patria celestial, donde nos espera nuestro Salvador, donde nos espera nuestro Dios, y no solamente nuestro Dios, sino todos aquellos que se nos han adelantado en Cristo. Un día nos reuniremos con Él y viviremos, hermano. Y dice, ¿dónde viviré? ¿Viviré arriba, viviré abajo? No, hermano, viviremos en la tierra. Pero para esto necesitamos hablarle un poquito de otros temas de Apocalipsis, temas escatológicos, temas del milenio. Mucho que enseñar, hermanos. La verdad, yo deseo de mi corazón que usted se vuelva una persona ferviente, con ganas de aprender. Yo sé que la Biblia no es fácil entenderla, se nos hace difícil, pero hermano, cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, la verdad es un manjar, es algo excelente. Entonces hoy no les voy a hablar ni de escatología, ni del milenio. Les voy a presentar a un grupo de hermanos que existieron en la época del apóstol Pablo, y para ello me refiero a los hermanos bereanos. Y esa ciudad, hermano, fue real, geográficamente en su tiempo fue real. Ahí el apóstol Pablo estuvo compartiendo el evangelio juntamente con Silas y posteriormente Timoteo. Entonces Berea, ahora ya no está esa ciudad, ahora es, si no mal recuerdo, creo que se llama Beria, y está en algún rinconcito de Grecia. Una parte muy bonita, muy cálido,
Cuando gusten ir por allá, hermanos, me invitan, por favor. Pero existió esa ciudad o esa aldea. Existió, hermano, hace aproximadamente 2000 años, ¿no? Existió. Entonces les voy a hablar de estos hermanos. De estos hermanos que tenían a un buen ministro, a un buen embajador de la palabra. Y en este caso, como ustedes van a entenderlo, lo van a comprender, es que tenían a Pablo, tenían a Silas, tenían a Bernabé y a Timoteo. Pero vamos a entender un poquito también esta parte de Hechos, capítulo 17, ese es mi texto. Voy a usar solamente dos textos, dos capítulos, Hechos 17, del 11 al 18, y mi último texto como conclusión sería Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, hermanos, muy importante para la iglesia en los días de hoy, porque voy a mencionar al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan dijo: hijitos míos, ya es el último tiempo, y hablaba de los tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde también dijo el apóstol Pablo en las cartas pastorales, dijo que vendrían tiempos en la que la gente no soportaría escuchar buena enseñanza, sana doctrina, sino que iban a tener comezón de oír cualquier cosa. Y también se iban a amontonar hombres, ¿verdad? Con esa astucia, con esa fama, con ese ego de sobresalir. Y bueno, hermanos, pues le damos gracias al Señor, porque creo que el maná del cielo, lo primordial que queremos tener para con nuestro Dios es temor a nuestro Dios. Que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la segunda parte es alejarme del mal, ¿verdad? Y dentro de todo ello también es hablar de la doctrina. Entonces, quiero compartirles no lo voy a hacer en una sola parte, por favor tengan paciencia. Les prometo que voy a terminar Hechos 19:2, como les había dicho. Y también voy a terminar esta segunda parte de este tema que voy a compartirles este día. Bueno, vamos entonces a las Escrituras. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. El autor que narra este acontecimiento es el doctor Lucas. ¿Sí? Uno de los a quien el Señor le inspiró para hacer el Evangelio según San Lucas. Dios le dio ese privilegio de escribir el Evangelio por inspiración divina y Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Su autor, el autor humano, vamos a decirlo así, porque sabemos que el autor inteligente divino pues ha sido el Señor quien ha estado moviendo la boca o movió la boca de aquellos santos hombres para que el Evangelio hoy esté completo. Y podemos creer juntamente con el apóstol Juan cuando dijo que no podemos añadirle ni quitarle, ya está completo. Lo que le conocemos como el canon bíblico que significa vara de medir, ya está completo, es exacto. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sacar extractos de los textos y presentarlo a la gente. Y ese es, hermano, ese es el asunto con la palabra de Dios. Bien, si ustedes lo tienen, mis hermanos, me gustaría que se pusieran de pie y vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 18. No voy a explicar todos los versículos, aunque hay mucho que sacar aquí, pero Pablo y Silas, ahí está, Pablo y Silas,
¿En dónde? En Berea, en esta zona que ya les había comentado antes. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran, aquí está mi mensaje, mis hermanos, ahí lo notas por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, muy importante esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bien, me gustaría leer todo el pasaje, pero quiero que saltes al versículo 18. Y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, probablemente también Silas. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? En algunas versiones dice este charlatán. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Aquí está el asunto, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bien, tomen su lugar. Damos gracias al Señor, hermanos. A veces tenemos nosotros la costumbre de orar aquí cuando pasamos al púlpito, y es válido, se le conoce como liturgia. Pero cada predicador, cada ministro de alabanza, cada persona que expone la palabra de Dios, tiene que estarse preparando con tiempo. Debemos estar en comunión con el Señor, pensando en lo que vamos nosotros a compartir. ¿Sí? Que no nos agarre a prisa todas las cosas siempre, sino desde tiempo estar en comunión con Dios, analizando los textos, pensando, ¿verdad? Y venir, hermanos, y exponer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, le damos gracias al Señor, hermano, por su palabra. Que Dios sea quien nos ayude este día mediante el Espíritu Santo. Primero que nada, vamos a ver aquí el caso de los bereanos. Estas personas, estas familias, probablemente no conocían a Pablo. ¿Sí? Por lo que nos dice el contexto de lo que estamos viendo. Fueron llevados de noche, fueron enviados a esa provincia, a esa aldea. Algo que pensar de estos hombres de Dios, cómo sufrieron para llevar el mensaje del Evangelio a estas personas. Pero supongamos que estos hermanos bereanos tenían el conocimiento, tal vez de a oídas, acerca del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, para los tiempos del apóstol Pablo y para la gente de aquel entonces, para todo el imperio romano, Pablo pudo haber sido el expositor bíblico o el conferencista más famoso de su época. Pablo tuvo fama, por lo menos en todo ese territorio de Roma. Y hoy, hermanos, quiero comentarles algo también, que en nuestros tiempos hay de todo cuando se trata de las cosas de Dios. Es decir, que probablemente hoy con el avance de los medios que tenemos, usted va a encontrar de todo tipo de conferencistas. Hoy así se nombran conferencistas, que dan conferencias, que dan charlas, ¿verdad? Pero yo les estoy hablando de 2000 años casi atrás, donde Pablo era tan popular, y creo yo que era el hombre más importante, por lo menos para esa zona. Entonces,
Usted se da cuenta cuando lee tan solo el libro de Romanos, cuando lee el libro de Hechos y todas las cartas que él hizo, él se dedicó a parte del Imperio Romano. Con los romanos, con los griegos, con los judíos. Entonces, probablemente sus enseñanzas causó fama, ¿no? Causó fama. Porque tenía buena teología también. Buena teología tenía. Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento que el Señor le dio a Pablo, a su siervo Pablo, los bereanos eran muy cuidadosos, eran muy cautelosos, ¿sí? A pesar de esa fama que tenía Pablo, estos hermanos, estas familias, estas personas, esta congregación no se la creía del todo. Algo bien importante que tenemos hoy que analizar a la luz de las Escrituras y a la luz del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué hicieron estos hermanos según el versículo 11? Primeramente, examinaron a Pablo. Pablo, el apóstol, el enviado de Dios, lo examinaron y lo cuestionaron. ¿Sí? Es decir, lo pasaron por un filtro conforme a la luz de la palabra. Dice el texto, dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con prontitud, ¿verdad? Con solicitud. Dice, recibieron la palabra con solicitud. Pero luego dice, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Qué te da a entender esta parte? Dice, para ver si lo que enseñaba Pablo, Silas, incluyendo a Timoteo, era así, si era verdad. O sea, estos hermanos. Ahora, vamos a detenernos aquí tantito. Esto para el día de hoy a nosotros, sea quien sea el predicador, sea el hombre más importante que sea, hermanos, la iglesia, los hermanos pueden examinar. Yo no le estoy diciendo otra cosa que no sea bíblico. Aquí está. Lo examinaron, lo escudriñaron bien, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. No solamente le creyeron a Pablo, fíjense, no solamente estaban de acuerdo con lo que Pablo predicaba en el momento de oída, sino que corroboraron con la Biblia. Claro, en su momento no tenían la pasta como hoy la tenemos. Es más, no estaba todo el canon bíblico completo. Aún todavía no. Tendrían parte, fragmento del Antiguo Testamento, pequeños pergaminos. ¿Por qué Pablo estaba predicando? Pablo predicó toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero lo interesante, hermano, de estas personas es que mire usted quién era Pablo. Y aún con todo ese conocimiento, ellos dijeron, no, queremos escudriñar si es verdad lo que están hablando. Y mis hermanos, creo que en el día de hoy, ese es un deber de cada uno de nosotros hacerlo. Tenemos que escudriñar, debemos hacer lo mismo que hicieron estos hermanos, a la luz de las Escrituras, a la luz de las Escrituras. Entonces, ¿por qué escudriñaban la palabra? Pues para no ser engañados. Ese es el plan, para no ser engañados. No creían todo. O sea, no es solamente lo que yo digo. Muchas veces, hermanos, siempre te va a tocar en algún momento algún diálogo con personas que te van a decir, oiga, usted que todo lo sabe, usted que esto y aquello, ¿y usted qué piensa de esto? No es lo que yo piense, es cómo dice la Biblia, cómo piensa Dios. Y eso es lo que yo digo, y eso es lo que yo pienso. No es lo que yo pienso, no es lo que yo digo. Entonces,
A pesar de esto, mis hermanos, estos hermanos bereanos tenían esa necesidad. Primeramente, por lo que estamos viendo en este versículo, hermanos, a detalle, en el versículo 11, primeramente estamos viendo algo aquí, que ellos necesitaban, primeramente, conocer bien las Escrituras. Ahora, y esto es para nosotros. ¿Usted conoce bien las Escrituras? Entonces esto nos debe animar, hermano, con este ejemplo de estos hermanos bereanos, nos debe animar a conocer bien las Escrituras. ¿Por qué? Muchas veces, hermano, el silencio de la iglesia, el silencio de muchos hermanos, es porque no tienen argumento para sostener lo que dicen. Y nosotros debemos tener sustento, hermano, de cada vez que vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces muchos hermanos dicen, yo ni me meto. O sea, es evidente que ese hermano o esa familia o esos hermanos, en términos generales, esos hermanos que no opinan, que no dicen nada, que no defienden la doctrina, probablemente es porque no estudian. ¿Sí? Probablemente. Pero aquí estamos viendo un gran ejemplo de estas personas. Fíjense a quién filtraron. Fíjense a quién cuestionaron. A Pablo, ¿sí? A él, ahí en primer lugar, eso hicieron ellos. Entonces, estos hermanos bereanos tenían dos cosas muy importantes. Uno, ellos conocían bien las Escrituras. Conocían bien las Escrituras. Cosa que la gente de hoy poco hace. ¿Sí? Poco hace, hermanos. Así que en primer lugar ahí está el primer modelo de cómo nos enseña la Biblia cómo ser buenos bereanos, buenos cristianos en ese término. Pero vamos a suponer todavía, este pasaje lo vamos a seguir analizando, hermanos. Vamos a trasladarnos en la época de Pablo. Y ya después sacamos conclusiones en nuestros tiempos. Supongamos que en aquel entonces, alguien de los hermanos se levanta y le dice, hermano Pablo, o Pablo, y que le dijera, ¿en qué sustenta usted? O, oye Pablo, ¿en qué fuente de autoridad sustenta usted todo lo que enseña? Y Pablo, ¿qué es Pablo? Pablo diría, bueno, yo tengo una maestría en teología, porque es un gran teólogo. No, tremendo, ¿no? Tengo una maestría en teología, hice un curso de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento, en donde lo hice en las mejores escuelas rabínicas. También tengo un diplomado porque estuve estudiando con el gran hombre y famoso doctor y licenciado Gamaliel. También tengo un doctorado en idiomas, aparte de las experiencias que he tenido, porque también estudió en la escuela del Shammai, es decir, en la escuela de los profetas, de los judíos de la época de Pablo. Ok, estamos en los tiempos de Pablo, casi 2000 años. Supongamos que alguien se haya levantado y haya cuestionado a Pablo. En el día de hoy, hermanos, hay muchos hombres que fanfarronean con los títulos que tienen. Se creen grandes doctores, pero no usan las Escrituras. ¿Sí? Grandes personajes, pero no están acorde a las Escrituras. Pero ok,
le hicimos esa pregunta a Pablo, que en qué fuente de autoridad él se basaba para dar sus charlas, sus conferencias. Y él dijo, es gracias a estos títulos que yo tengo. Entonces, probablemente le vuelven a hacer la pregunta y le dice, Pablo, creo que no nos entendiste, no entendiste la frase, la expresión, como te dijimos. No queremos saber de tu historial académico. Te estoy diciendo que con qué autoridad o en qué autoridad te basas para predicar, para enseñar. Y ahí diría Pablo, hermanos, bueno, sin argumentos. ¿Sí? Es un problema. Es un problema cuando alguien está predicando y no tiene sustento bíblico. Es un problema. ¿Sí? Estamos viendo esta parte, ¿no? Haz cuenta que estamos entendiendo un diálogo que haya pasado aquí hace 2000 años. Y hoy le podrías hacer la misma pregunta a cualquier predicador y decirle cosas sencillas, como decirle, predícame el Evangelio, ¿no? Predícame el Evangelio. Y, hermanos, voy a terminar con este diálogo entre estos hermanos bereanos y Pablo. Entonces, supongamos que Pablo entendió la palabra y le dice, bueno, hermanos bereanos, yo doy cuenta, ¿no? Hermanos bereanos, agradezco mucho su preocupación por el Evangelio, agradezco mucho la pregunta que me hicieron acerca de con qué autoridad o en qué autoridad sustento mis bases para predicar el Evangelio por todo este imperio romano. Les agradezco, mis hermanos. Quiero decirle que mi única autoridad en la que baso mi predicación es en el Evangelio. Todos felices. Wow, hermano. Eso es lo que queríamos escuchar. No, más en cambio no hicieron eso. Aún con todo eso, ellos dijeron que escudriñaban las Escrituras. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes leer? A pesar de eso, así hubiese dado el apóstol Pablo la palabra correcta y decir, hermanos bereanos, mi predicación está basada en el Evangelio. Bueno, en el día de hoy surge que cualquiera tiene el Evangelio completo. En el día de hoy cualquiera puede decir que tiene una sana doctrina. Usted escucha a cualquier mensajero y dicen que tiene buena doctrina. Bueno, yo les estoy explicando con la Biblia que si Pablo le hubiese dicho con claridad a los hermanos bereanos, hermanos, toda mi predicación, toda mi autoridad con la cual yo salgo por esta zona, la sustento con el Evangelio. ¿Por qué? Miren, si puede usted leer el versículo 10 aquí, se la voy a encontrar tantito, espéreme. Aquí lo tenía. Dice el versículo 18 en la última parte. ¿Cómo estaba haciendo Pablo? Algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Dice, les predicaba el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Son las buenas nuevas. ¿Sí? Mira en el versículo 3, quiero que lo leas también. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pero a pesar de que Pablo hacía todo esto, los hermanos bereanos dicen que escudriñaban las
Escritura. Así pasó con Pablo, mis hermanos. ¿Qué pasa aquí? Por lo que podemos ver, que los bereanos no estaban conformes. Por eso, hermanos, esto es bien importante con cada uno de nosotros. Ya sea que mires una predicación a través de los medios, ten cuidado. Ten cuidado porque hoy se levantan muchos hombres con todo el conocimiento, con todos los diplomas, con toda la ciencia que pueda tener. Y es muy triste además que a veces suben al púlpito y yo en algunas ocasiones he tenido chance de examinar algunos. Suben al púlpito y créanme, hermanos, jamás sacan la Biblia. Dan charlas motivacionales, charlas de superación, temas de psicología, ¿sí? De esa manera y a través de esos medios es como la gente es entretenida. ¿Por qué? Porque la gente busca lo que quiere, ¿sí? El ser humano busca lo que quiere, lo que anhela su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor a través de Marcos, ¿no? Y eso es lo que quiere. Y el hombre dice, bueno, esto es lo que quiere la gente, eso le doy. Como en los tiempos antiguos con Aarón. ¿Qué quería el pueblo? ¿Qué quería la gente? ¿Qué quería la familia? Ah, no, es un becerro de oro. Y dice, bueno, ellos me pidieron y salió este becerro. Y surge hoy lo mismo. Hoy en el movimiento, hermano, evangélico, es muy difícil discernir quién tiene la verdad. ¿Dónde está la verdad? Hoy te hablan de iglesias, que esta iglesia es la mejor, que aquella iglesia... No, hermano, la verdad está aquí escrita. Eso es la verdad. ¿Verdad? Esa es la verdad. Entonces, estos hermanos, a pesar de que Pablo era el apóstol, ellos necesitaban que Pablo les explicara bien las escrituras. Y aquí lo dice en el versículo 3, exponía bien el texto, es decir, que había una armonía, hermanos. Y eso es lo que tiene que pasar en los púlpitos y en los lugares donde se predica el evangelio. Tiene que haber una armonía. ¿Cómo le puedo poner ese ejemplo? Cuando mis hermanos vienen a tocar una nota, tiene que haber una armonía. Porque si ponemos un ejemplo aquí y le digo a mi hermano, usted toque esta nota y usted toque aquella nota y usted, hermano, toque esta, no va a haber armonía. Lo mismo pasa en el evangelio. Cuando no se expone bien la palabra de Dios, eso es lo que pasa. Y no se entiende. Entonces, vamos a ver que lo que estaban recibiendo estos hermanos, o lo que ellos, y creo yo, lo que necesitamos nosotros siempre es que haya una armonía de las palabras, del tema que se vaya a dar, que no se salga de control, que siempre tenga una armonía. Y eso es lo que querían ver estos hermanos. Si todo lo que Pablo y Bernabé predicaban coincidía con las escrituras, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, bueno, voy a decirles que, como les dije al principio, que hoy miras los púlpitos y suben y de repente como que alguien tiene la Biblia, ¿no? Pero hermano, pero usa la Biblia. Hay un problema. Dice, si usa la, yo vi que dio un texto. ¿Verdad? Dice, pues yo lo entendí porque él abrió la Biblia y dio un texto. Y hermano, que eso no es señal de credibilidad. No, hermano, ese no. Por lo que estamos viendo con estos hermanos, no. Vean a Pablo. A Pablo lo filtraron, lo cuestionaron.
Le voy a decir por qué no. El hecho de que usted, mire, les voy a contar algo, mis hermanos, que me pasó a mí hace unos 15 años aproximadamente, cuando yo estaba en la primera iglesia, donde empecé. Me acuerdo que me vestía yo con moño, ¿sí? Ahorita ya no, porque ya engordé un poco, ya mi cabeza no me queda. Pero me ponía yo moño y chalequito y andaba así, bien pingüino, ¿no? Y traía yo una Biblia grande, una Biblia bonita, una Septuaginta del griego al español, que por cierto lo regalé y ahora me arrepiento de haberlo regalado porque no sirvió en nada mi regalo. Y recuerdo que vino un predicador de cierto lugar y luego así como a la distancia, ¿no? A unos 10, 15 metros me señala y me dice, tú serás predicador. ¿Por qué? Porque yo traía la Biblia, andaba aquí con la Biblia, andaba yo bien trajeado y posteriormente algunos hermanos también me decían, pastor, no, yo no soy pastor. Sí, así me decían, pastor, no, yo no soy pastor. Sí. Miren, mis hermanos, el hecho de que la gente traiga una Biblia no significa que conoce la palabra de Dios. Eso es bien cuidadoso. O sea, y estoy hablando en general, las personas. Pero el hecho de que un predicador te abra la Biblia y te dé un texto no significa que tiene todo. No. No, hermanos. ¿Sí? Porque a veces podemos confundir, pero predicó la palabra. Ahí es un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que también el diablo conoce las escrituras. ¿Sí? Ese es el problema. Satanás también conoce las escrituras y también la usa. Pero ¿qué problema hay con él? La usa mal. ¿Sí? La usa mal. Y aquí lo que estamos viendo es que Pablo no estaba usando mal las escrituras, pero los hermanos estaban escudriñando para ver si coincidían, si estaban de acuerdo, ¿verdad? Si no sacaba el texto fuera de su contexto. ¿Qué estamos viendo de estos hermanos? Dice entonces el 11, no quite su vista ahí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Primero, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y luego dice escudriñando. ¿Qué entiende usted por escudriñar? No, yo digo que hasta un niño lo entiende. ¿Qué significa escudriñar? Desmenuzar, ¿verdad? Escudriñar minuciosamente. O sea, estos hermanos tenían esa actitud, esa vida, pues. Escudriñar, a ver, lo que dijo el pastor este día, a ver, vamos a ver. Y no solo eso, hermano, no sabe qué, le voy a preguntar al pastor, porque yo me quedé con una duda. Oiga, pastor, por favor ayúdeme, es que no entendí esa parte. Hermanos, nadie está restringido a hacer eso, nadie. Todos ustedes, todos nosotros los hijos de Dios, así sea, vuelvo a repetirle como le dije al inicio, así sea el hombre más importante de esta tierra, pero si lo que dijo no concuerda con lo que dice las Escrituras, podemos, hermano, hablar con la persona. Se supone que para eso está. Se supone que cuando un joven, un niño, va a clases y algo no entiende de la materia, para eso tiene a su maestro. Y no puede negarse, aunque el maestro gana. ¿No? Porque es su trabajo. Pero estamos viendo aquí que estos hermanos dicen que escudriñaban las Escrituras.
la escudriñaban cada día para ver, ¿verdad? Para ver, dice, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? ¿De qué estaba hablando? ¿No? Sí, estaba hablando el Evangelio, estaba hablando de la resurrección de Cristo y todo el Evangelio, hermanos. Todo el Evangelio. ¿Sí? Entonces aquí vemos a estos hermanos. Ahora, ¿qué te enseña a ti este pasaje? ¿Qué te va a enseñar a ti y a mi hermano como iglesia, los que estamos aquí reunidos? Hay que darse un esfuerzo, hermano. Hay que echarle, hay que hacerse un esfuerzo más. ¿Para qué? Para escudriñar la Biblia. ¿Sí me entendieron? Tenemos que darnos un esfuerzo más, hermano, para escudriñar la Biblia. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Sí? Para no ser engañados. ¿Engañados por quién? ¿Por los hermanos de Maná del Cielo? No, hermanos, no. Por todo viento de doctrina que anda por ahí. Y más hoy en los medios. ¿Sabe por qué sabe por qué el cristiano en general en Latinoamérica es engañado? En general, en general, no creo que esa palabra no está bien explicada. ¿Sabe por qué parte de los cristianos en Latinoamérica son engañados? Parte de los cristianos. ¿Sabe por qué son engañados? Porque no estudian la Biblia. O sea, yo conozco, hermanos, personas que estuvieron en una iglesia y se fueron a otra iglesia y le dice ahora el pastor, no, es que tienes que bautizarte de nuevo. O sea, ¿dónde cabe en la cabeza que son tan torpes? Que con facilidad, es que el pastor lo dijo, y es que lo dijo y pues hay que hacerlo. Si no, hay cosas mínimas, hermanos. Cosas mínimas. Y no se diga de cada invento que hoy se dice a través de las redes sociales cuando interpretan un texto. Y la gente lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque no estudia. Aquí, hermano, en el Nuevo Testamento tenemos una clara evidencia de estos hermanos. Y mis hermanos, yo quiero rogarles en el Señor, dese un tiempo, mis hermanos, dese un tiempo, hermano joven, pequeñito, que tienes 11 años, que ya puedes estudiar, date un tiempo de estudiar la Biblia. Y si tienes duda, pregúntale a tus papás. Pero estudia la Biblia para que no te engañen. Porque hoy son engañados, hermano. Lamentablemente se engaña a la gente. Para eso hay que estudiar. Y estos hermanos, aquí está el ejemplo. No creían cualquier cosa. A pesar de quiénes eran sus líderes de enseñanza. Dice que ellos escudriñaban para ver si esto era verdad. Imagínense que yo vengo y les doy una filosofía. Oh, usted tiene derecho, hermano, sea quien sea, decir, oiga pastor, usted dijo algo. O alguien de nosotros, los hermanos, hermano, usted dijo algo, por favor aclárenmelo. Ayúdeme. Yo creo que no se hace con alevosía y ventaja. No se hace para desanimar al hermano, a la hermana. No se hace para poner tropiezo. Creo que se hace porque queremos crecer juntos, porque juntos queremos ir en esa barca, que es la salvación en Cristo. Juntos queremos aprender. Por eso estamos aquí, hermanos. Y creo que por eso cada uno de nosotros, cuando nos toca predicar, nos preparamos, porque estamos pensando en usted y en mi persona. ¿Verdad? Es eso.
Voy a mencionarles, por si usted está anotando mi enseñanza, si no lo ve en YouTube. El diablo tiene por lo menos dos grupos de personas o dos grupos de enseñadores. Estoy hablando de los que enseñan. Enseñadores. El primer grupo son los que no usan las escrituras. Ese es el primero que les comenté al inicio. Los que suben al púlpito, hermano, de manera intencional, hágalo. Hágalo. De veras, creo que una vez se lo dije. Si usted tiene acceso a las redes sociales, busquen a esos conferencistas motivacionales. Se suben a los púlpitos y empiezan a decir cada barbaridad. Cualquier cosa, menos el evangelio. Oye, hermano, y esos lugares están llenos. ¿Por qué están llenos? Porque la gente quiere superarse. Oye, hermano, no sé si aquí pusiéramos un curso de superación personal o cómo ser emprendedores. Estoy seguro que la gente vendría y hasta pagaría. ¿Por qué? Porque es lo que quiere. Pero no quiere el evangelio. O mucha gente dice, no, yo lo que quiero saber de Cristo, pero de enseñanza no me hagas nada, porque con la Biblia, entonces ¿qué tipo de gente es? Una persona que no, entonces no está en sintonía con las cosas del Señor, con las cosas del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está el primer grupo, hermano. El primer grupo de personas enseñadoras es aquel grupo que no usa las escrituras. O sea, no usa la Biblia. O sea, hermano, si tienes tiempo, ve a tu casa, y si tienes internet, busca predicaciones motivacionales y te darás cuenta que no usan la Biblia. Hoy hablan bien bonito, claro, hermano, son gentes académicas, gente con preparación, psicólogos que saben llegar a la psique de la persona, a la mente de la gente, al alma de la persona. Sabe cómo llegar y te pone esta música de fondo. ¿Cómo no? Hasta lloras. Pero Biblia no hay. ¿Sí? Entonces, ese es el primer grupo. Los que no usan las escrituras, es decir, la Biblia. Y sus charlas tienen que ver con cosas de emociones, pero nunca vas a verle exponer un texto de las escrituras. El segundo grupo de enseñadores o personas son los que usan las escrituras, pero la usan mal. ¿Sí? La usan mal. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar a aquellas personas que usan mal las escrituras? Como les dije, hay que instruirnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se hacen daño. Hay un problema aquí en este punto, hermano. Alguien podría usar la Biblia, pero no encajar. No sé si me explique. Alguien podría usar la Biblia, pero no encajar. O sea, le podría yo decir, como dice el Señor, al que madruga Dios le ayuda. ¿No? O como dice el Señor, que la hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Como dice el Señor, que la hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Bueno, a ver, hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y una vez un predicador me dijo, aquí lo dice, hermano, aquí dice, entonces lo voy a buscar, me dice. Pues da su hoja, dice, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, pues digo, no, está fuera de contexto. Porque como dice el Señor, que la hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. ¿Dónde lo dice? ¿Usted lo sabe dónde lo dice? No lo dice. Lo dijo Mahatma Gandhi. ¿Ya se dio cuenta?
Entonces está el segundo grupo que usan las escrituras, pero la usan mal. Y para contrarrestar eso, hermano, hay que ser instruido en la palabra para no ser engañados. Entonces uno puede usar la Biblia y decir lo que la Biblia no dice. Inclusive hay personas que fuerzan el texto para decir lo que Dios no dijo. Oh, es que así es. No, hermano, no es así. No. Por eso es muy, muy cuidadoso, muy delicado, hermano. Nada más hablar por hablar. Porque puede no hacer daño. O sea, desde aquí, desde el púlpito, o con una palabra, hermano, que no venga bien de parte de Dios, uno puede hacer daño a la gente. ¿Daño en qué sentido? Primero, que lo engaña a uno. Segundo, que lo puede uno desviar de la fe. Los podemos desviar del verdadero evangelio. Y hoy estamos viendo solo este ejemplo de estos hermanos bereanos. Tenían a Pablo y dijeron: vamos a escudriñar la Biblia para ver si tiene armonía. Voy a concluir con mi mensaje de este día, hermanos. Conclusión, la primera parte. Como conclusión, mi primera parte. Para ser un auténtico bereano. ¿A quién le gustaría ser un auténtico bereano? Yo quiero, hermano. Yo quiero, por supuesto. Miren, les voy a comentar algo. La Biblia dice, voy a sacar tantito este tema para ayudarles un poquito, hermano, a ver si me pueden entender. La Biblia habla del hombre que construyó su casa en dos tipos de tierra. Una la construyó sobre la arena. Y eso es, hermanos, si pudiera yo compaginar con esta enseñanza que yo hoy estoy dando. Cuando hay escaso evangelio en la vida de los oyentes, Jesús dijo que esa semilla que fue sembrado ahí es de corta duración y la gente retrocede. Ese es el peligro. Segundo, si no estás arraigado, bien centrado en la palabra de Dios, también dice que los afanes de este siglo, el dinero, el trabajo, todo, hermano, y empieza uno a prosperar. Tengamos cuidado, porque si la gente no está arraigado en la palabra de Dios, pronto se le acaba todo eso. ¿Cuál? Todo lo que ha recibido durante 20 años, 15 años, 10 años. Porque se desvía. O sea, yo no le estoy diciendo algo, hermano, fuera de contexto. El apóstol Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual dice, muchos se extraviaron de la fe. O sea, el dinero los cambió. Y hoy te llegas a conclusiones y dices, pero ¿cómo es posible que estas personas iban a la iglesia y toda la cosa ahí espiritual, y resulta que míralos? Y llegas a conclusión y dices, bueno, ¿dónde estuvo la falla? La falla es que no entendieron el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la otra parte del evangelio es que dice, Señor, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No entendieron el todo de la Biblia. ¿Sí? Entonces, poniéndole como ese ejemplo, ¿no, hermano? Por eso es muy importante. Por eso uno de repente dice, pero ¿por qué se alejó de Dios?
¿Sabe por qué se alejó? Porque no tenía fuerza en su cimentación. Es decir, no tenía la palabra de Dios. Y no es solo tener la palabra de Dios, como lo dijo nuestro hermano Alberto al principio, sino creer la palabra de Dios. Y de eso voy a hablarles en la segunda parte que me toque, hermanos. Entonces, para ser un verdadero bereano, como estamos viendo en Hechos capítulo 17, versículo 11, se necesita ser muy valiente. Y yo quiero decirle, hermano, con mucha humildad, de parte mía, si en algunas ocasiones te has quedado con duda, de decir, dígame, hermano, ¿me podría dar un tiempecito? Yo quiero hacer una pregunta. Y adelante, hermano. Adelante. ¿No lo sabemos todo? No, no sabemos todo. Estamos aprendiendo. Y conforme uno va estudiando, uno va aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Pero debe interesarse usted. Entonces, para ser un auténtico bereano, como dice aquí el texto, hay que ser muy valiente. Y muy valiente también debes hacer cuando una enseñanza no concuerda con las escrituras, debes preguntarle a la persona, así sea quien sea, así sea el mismo Papa,